Continuamos con nuestro estudio del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 16 al 39. Nuestro tema general: Jesús envía a los 12 apóstoles con una misión urgente y restringida. Anteriormente vimos: no vayáis por camino de gentiles y no entréis en ciudades samaritanos, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es en los versículos 5 y 6 del versículo 10. Hoy nos concentraremos en los versículos 16 al 23, en el contexto histórico inmediato. El tema es persecución inmediata. Jesús advierte sobre la oposición en sinagogas y de las autoridades judías. Versículo 16. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Versículo 17. Os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Esto se entiende en el contexto de los apóstoles, específicamente los 12 que él había elegido. Esto se cumplió literalmente en el primer siglo. Lo podemos ver en Hechos capítulo 4, persecución por parte de los líderes religiosos judíos. No se trata de un futuro lejano, sino de un tiempo en la vida de los apóstoles y discípulos del primer siglo. En el versículo 23 tenemos una clave para darle esta interpretación. Cuando os persiguen en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Antes que venga el Hijo del Hombre no se refiere al fin del mundo como muchos lo interpretan, sino a su venida en juicio sobre Israel expresado en lenguaje profético. Jesús viene en juicio, como leemos en Isaías capítulo 19, versículo 1. Profecía sobre Egipto: he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto y los ídolos de Egipto temblarán delante de él. Note bien que esa expresión de la nube no es literal, es un día de juicio. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta profecía está dirigida a la generación contemporánea de Jesús, como lo dice en Mateo capítulo 24:34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El verso siguiente nos ayuda con esta interpretación. En Mateo capítulo 10, versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Antes que venga el Hijo del Hombre no se refiere al fin del mundo, sino a su venida en juicio sobre Israel, expresado apocalípticamente o en lenguaje profético. Ese es el contexto inmediato del pasaje. Persecuciones, ¿a quiénes? A los 12 apóstoles. Jesús está enviando a los 12 apóstoles a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como lo vimos en los versículos 5 y 6. Les advierte que serán perseguidos, entregados a concilios, azotados en sinagogas y traicionados incluso por su propia familia, como lo dice el versículo 21. Estas señales no son para un tiempo futuro distante, sino para la generación contemporánea de Jesús, y de hecho todo eso se cumplió literalmente en el libro de los Hechos. Jesús instruye que cuando sean perseguidos, huyan a otra ciudad. No es un llamado al martirio imprudente, sino a protegerse mientras continúan en la misión. Este patrón se ve, por ejemplo, en la vida de Pablo y los apóstoles. En Hechos capítulo 8, versículo 1 y 4, persecución en Jerusalén. En Hechos 14:6, Pablo huye a Listra y Derbe. Profundicemos un poco más. ¿Qué significa cuando venga el Hijo del Hombre? Muchos interpretan esto como la segunda venida visible de Cristo, pero desde una perspectiva correcta no encajan porque los discípulos murieron sin verla. La expresión venir el Hijo del Hombre es lenguaje apocalíptico profético de Daniel 7, 13, 14.
La venida del Hijo del Hombre es una venida en juicio contra Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando el templo fue destruido y el sistema religioso judío fue desmantelado. ¿Podemos hallar un apoyo contextual? Sí, Mateo capítulo 24, 30. También habla del Hijo del Hombre viniendo en las nubes, en lenguaje profético o apocalíptico. Mateo 24, 34. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Desde esta perspectiva, Jesús no habla de un regreso físico siglos después, sino de un juicio inminente dentro de una misma generación sobre la Jerusalén incrédula que había rechazado al Mesías. Esto confirma la urgencia del mensaje y la relevancia histórica del ministerio apostólico, de los 12 específicamente. Su misión era preparar el remanente fiel de Israel antes del fin del siglo, o fin de la era judía, o el fin del orden antiguo. La venida no se refiere al fin del mundo, sino el fin del mundo judío del antiguo pacto. Huid a otra ciudad. Es un consejo práctico ante la persecución real del siglo I. Esto no puede ser un fin universal, porque no habría dónde huir. Esta instrucción de Jesús no tendría ningún sentido, solamente bajo una interpretación correcta. Antes que venga el Hijo del Hombre se refiere pues a la venida de Cristo en juicio. Los versículos 26 al 32 se interpretan en el mismo contexto de instrucción a los 12 apóstoles. ¿A quién se debe temer? Versículo 26 al 33. Jesús causa división. Versículos 34 al 39. Recompensas. Versículos 40 al 42. Ahora es fácil entender estos textos dirigidos a los 12 apóstoles y discípulos del primer siglo, con un cumplimiento literal antes de la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Así que de esta manera nosotros podemos interpretar estos textos. En la era de la transición, donde entraría completamente el nuevo pacto, todavía habían apóstoles, habían profetas. Y cuando recibías a un profeta, tenías una recompensa por haber recibido a un profeta. En la actualidad, ya no estamos bajo ese tiempo. Esto estaba dirigido, pues, al contexto en el que los discípulos del primer siglo serían perseguidos junto con los apóstoles. Nos da mucho gusto que usted siga con nosotros. Posteriormente iremos avanzando en los textos y poco a poco iremos entendiendo más y más cada uno de los versículos que siguen. Gracia y paz.